y vamos a dar lo que la conferencia vemos la conferencia de la ley de contrataciones públicas, y para ello contamos con un lujo. Contamos con este amigo que todos quisiéramos tener a la hora de abrir un pliego de contrataciones para poder consultar o poner. Entonces, lo que sí que voy a hacer es que tiene un currículum enorme, extenso y maravilloso, una envidia de currículum, pero lo que voy a hacer es que lo voy a cortar un poquito. Bien, pues entonces, sin más os digo que contamos con Jaime Pinto Santiago, que es abogado, que es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, que es funcionario de carrera superior, que también es consultor, ¿no?, de contrataciones públicas, y como todavía quería contribuir un poquito más, está colaborando, impartiendo como profesor en el máster de contratación pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, como esto es muy interesante porque a todos nos interesa y todos vivimos con esto, de estos maravillosos pliegos, vamos a tener un problema. El problema es que la oratoria va a ser de 40 minutos. Perfecto. Pero no os preocupéis, porque en el tendario después va a haber un espacio, una ficha, un espacio como mucho más distendido donde podemos preguntar. Sí. Y después también, aparte, desde lo que es ASATA, estamos plenamente abiertos a que nos llaméis, nos consultéis. Eso ya lo sabéis, la mayoría de vosotros, pero para aquellos que no lo conocéis, pues que lo sepáis. Muy bien. Todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por tu amable presentación. La verdad es que gracias a Sata, a Ruperto, a Javier Barro, a Lorenzo por su amabilidad, a Ana también, por supuesto. Es un placer para mí estar hoy aquí. Para alguien que ha dedicado 3 años de su vida a investigar en su tesis doctoral sobre la aplicación de los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental, no incorporados a día de hoy a nuestro ordenamiento jurídico ni al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que le llamen para hablar el Día de la Economía Social de Asturias en el marco de la Feria Internacional de Muestras, pues es verdaderamente un privilegio. Bueno, no me quiero extender mucho en los agradecimientos, verdaderamente, pues lo decía alguno de los ponentes anteriores, creo que era Ruperto. Hoy es agosto y mañana empezaban mis vacaciones, pero no pude rechazar esta oportunidad por lo que suponía, ¿no? Y sobre todo por el motivo, ¿verdad?, por el trasfondo que tenemos en esta sesión de hoy. Bien, yo quiero empezar un poco haciendo recopilación muy breve de lo que han dicho las personas que han formado la inauguración, las ilustres personas. En este caso, y quiero retomar las palabras, creo que eran del concejal, que hablaba de un 10% del Producto Interior Bruto que suponen las empresas de este sector y, además, un 12% de los trabajadores. Bien, yo quiero hilar esto un poco con lo que yo iba a decir. Pensemos que estamos hablando de un 10% del Producto Interior Bruto que supone este tejido empresarial y unámoslo al casi el 20% aproximadamente del Producto Interior Bruto que supone la contratación pública. Quiero que nos quedemos con estos datos. También me gustaría que tuviéramos en cuenta ese 12% de trabajadores de los que estábamos hablando, ¿verdad?, con el 40% o incluso más del presupuesto que puede llegar a suponer la contratación administrativa en el conjunto de las administraciones públicas. Es decir, para quien no lo sepa, aproximadamente y como media podemos decir que el 40% del presupuesto de las entidades públicas está destinado a la contratación pública. Es decir, que se gastan un 40%, incluso a veces hasta un 50%, a través de una sola vía de herramienta, una sola herramienta de actuación administrativa, que es la contratación, en este caso público. Bien, si nosotros quitáramos de esos porcentajes del presupuesto que no sirven para hacer políticas públicas, por ejemplo, pago de deuda, los gastos de personal, el capítulo 1, etcétera, resulta que ese 40 o 50% del que yo he hablado aún se extrapola. Bien, lo que quiero es que unamos estos datos, ¿de acuerdo? Número de trabajadores, 40% aproximadamente del presupuesto, y yo le preguntaría a las distintas representantes de poderes adjudicadores que hay aquí, administraciones públicas,
¿Cuántas pymes contratan en sus contratos? ¿Cuántos trabajadores tienen en sus contratos de servicios? ¿Tenemos esos datos? ¿Cuántos de ellos son con personas con discapacidad? ¿Cuánta es pyme local? ¿Cuánto generamos empleo a lo largo de nuestros trabajadores a través de nuestros contratos? Es decir, hay muchas posibilidades a través de estas magnitudes de las que he hablado porcentuales para hacer políticas públicas interesantes, para combatir el paro, es decir, todas aquellas sustituciones, un ejemplo como condición especial de ejecución, todas aquellas sustituciones o nuevas incorporaciones que se hagan en el marco de un contrato de, por ejemplo, servicios o una concesión de servicios, deberán ser realizadas de acuerdo entre personas paradas mayores de 45 años, paradas de larga duración mayores de 45 años. Evidentemente estamos promocionando y luchando contra el paro a través de esta herramienta. Bien, es decir, lo que quiero es poner de manifiesto todos estos datos y si con mi intervención de hoy consigo remover conciencias, remover almas, empresas con alma y, parafraseando al consejero, promover expectativas, yo me daré por satisfecho en mi breve estancia en esta tierra que además me encanta y vengo visitando desde que era muy joven. Bien, por lo tanto, tenemos una confluencia hoy aquí importante, que son administraciones públicas muy representativas a nivel regional, el poder de también el sector privado, representado por la Cámara de Comercio, y evidentemente estas empresas con alma, de acuerdo, representadas a través de ASATA. Por lo tanto, aprovechemos la oportunidad. Entro ya en lo que es mi intervención. Bien, voy a hacer una exposición basada en 4 puntos. Una pequeña introducción, les estoy exponiendo el sumario. Voy a hablar de los contratos reservados, disposición adicional 4ª. Voy a hablar de los contratos reservados de la disposición adicional 48 y luego voy a hacer unas breves conclusiones. He de decir que yo vengo defendiendo desde hace más de una década la utilización de cláusulas sociales y de carácter medioambiental, yo ya las defino ecosociales por resumir un poco, ¿verdad?, en el ámbito o en el marco de la contratación pública. Son una herramienta importantísima, pero no quiero que obviemos, o no me gustaría, o creo que sería una pérdida de oportunidad, la fuerza que tienen los contratos reservados, ¿de acuerdo? Y es donde efectivamente creo que a través de distintas políticas y herramientas de actuación se debe poner actualmente el énfasis. No por ello, insisto, y por eso citaba las cláusulas sociales, debemos omitir las mismas, para nada. Bien, la Ley de Contratos del Sector Público lo que ha venido a hacer es a consolidar la figura de los contratos reservados, ¿de acuerdo? Primera idea, consolidación de esta figura. Es así que la directiva, una de las últimas directivas de la generación de directivas, la directiva del 2014, la directiva 24, no solo ha tenido en cuenta los contratos reservados para las personas con discapacidad, como venía haciendo la anterior normativa, sino que ha ampliado esta figura para la integración social y profesional de sectores desfavorecidos, es decir, de personas desfavorecidas. Bien, así con todo y con ello, en el año 2015, la Ley 31 introdujo 3 novedades importantes. O sea, estamos hablando de cosas que, en cierto modo, no son tan recientes. La ley ya es del 2017. Voy a citar estas 3 novedades del año 2015, que fue ampliar la reserva a las empresas de inserción, ¿de acuerdo?, introducir la posibilidad de reservar no solo contratos, sino también lotes de los mismos, otra herramienta que debemos tener en cuenta, y un dato importante, pasar de la posibilidad a la obligación, mediante el establecimiento de un acuerdo, en este caso de Consejo de Ministros, estableciendo un porcentaje mínimo. Con todo y con ello, ha sido la Ley de Contratos del Sector Público de la del año 2017 la que no solo ha tenido en cuenta esa consolidación de los contratos reservados, sino que ha supuesto una ampliación de la misma. ¿Hacia dónde? Pues esta es la disposición adicional 48, sobre la que luego les hablaré, a mí me pueden tutear, respecto de estas cooperativas, empresas donde los trabajadores, de acuerdo, son parte de la misma, forman parte de la dirección, donde hay una redistribución de los beneficios de carácter participativo, teniendo en cuenta también la propiedad, etcétera, ¿vale? De acuerdo. Todo esto que venimos hablando y que se ha mentado, de acuerdo, en la mesa anterior. Bien. ¿Y cómo amplía la Ley de Contratos a los contratos reservados? Pues los amplía teniendo en cuenta, como decía antes, los contratos reservados para centros especiales de empleo y empresas de inserción, disposición adicional 4ª, a la que me referiré a continuación, acto seguido, y
como novedad, la reserva de ciertos contratos a determinadas organizaciones. Disposición adicional 48. Insisto, las cláusulas sociales y medioambientales son muy importantes, imprescindibles para no solo conseguir, es decir, para no solo conseguir un fin, sino además un medio, ser un medio para conseguir unas políticas. Pero los contratos reservados permiten una cuota de reserva para estos porcentajes de los que estábamos hablando, 10% del PIB, 12% de los trabajadores, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que sepamos utilizarlos bien. Voy al primero de ellos, a los contratos reservados de la disposición adicional cuarta, donde me referiré a 5 puntos en concreto. En primer lugar, la obligatoriedad de estos porcentajes mínimos. Veamos. La ley dice, como saben, en marzo de entró en vigor en marzo de 2018 y en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley establecía la obligatoriedad de adoptar un acuerdo por Consejo de Ministros, de acuerdo, donde dijera qué contratos se reservaban o qué tipos de contratos, digamos, por objeto, por código. Bien. Y además establecía como una cláusula de salvaguardia, es decir, si el Consejo de Ministros es inoperante en este sentido y no actúa, hay un mandato expreso legal. De manera que ese porcentaje mínimo, insisto, mínimo de reserva, ¿de acuerdo?, sería del 7%. ¿De acuerdo? Bien, ese porcentaje a lo largo de 4 años de entrada en vigor de la ley debería ampliarse al 10%. ¿De acuerdo? Pero en este punto estamos hablando de una disposición adicional que en este apartado concreto no tiene carácter básico y que, por tanto, solo sería aplicable a la Administración General del Estado. ¿Esto qué quiere decir en el seno de las entidades locales y en el seno de las comunidades autónomas? Bien, que ellos no se encuentran obligados, en primer lugar, ni por un porcentaje mínimo y máximo, con lo cual es una herramienta muy importante a explotar y una de las posibles reivindicaciones, yo doy ideas, lo siento, y una de las posibles reivindicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, no lo siento, la verdad, yo creo que es positivo. Y además tenemos un importante pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en concreto, que es uno de los más avanzados en su doctrina en España durante ya muchos años, que es el informe 19-2018, que nos dice que, aunque este acuerdo no se haya producido a nivel autonómico, es decir, por el Consejo de Gobierno del, en este caso, el Principado, o a nivel local, es decir, por el Pleno de la Corporación local, es posible reservar contratos. Es decir, no necesitamos un mandato de carácter, político, ¿no?, una iniciativa para que los distintos órganos de contratación, en el seno de su autonomía, por ejemplo, las distintas consejerías, puedan llevar a cabo, o los distintos ayuntamientos, o incluso entidades instrumentales de los ayuntamientos, por ejemplo, Gijón sé que tiene bastantes, puedan llevar a cabo esta reserva de contratos. Y tengamos en cuenta que esta reserva de contratos se refiere única y exclusivamente a los suministros y servicios enumerados en el anexo 6 de la ley. Bien, pero esto, vuelvo a insistir, no es básico, por tanto, es solo aplicable a la Administración General del Estado, cuestión que no es así en el caso de las entidades locales y de las comunidades autónomas. Lo que quiere decir que pueden llevar a cabo esta reserva de contratos a otros códigos CPV que llamamos nosotros, que es, la interoperabilidad semántica de la contratación pública, para que cuando hablamos de limpieza se llame con ese código numérico, igual aquí que en Holanda, que en Bélgica, que en cualquier país de la Unión Europea. Bien, por lo tanto, podrían estar incluidos otras cuestiones, como por ejemplo, incluso, ¿por qué no?, los contratos de obras. Bien. Y mi opinión, si van a trabajar sobre estos acuerdos, es que estos acuerdos, y lo digo desde ya también un elemento práctico, no deben limitarse a establecer aquellos códigos CPVs que podrían estar reservados, sino que además dice la ley que deben establecer unas condiciones mínimas para el cumplimiento de ese porcentaje. Mi recomendación en el caso de ese cumplimiento de esas condiciones mínimas es que no solo se hable de porcentajes, sino que también se hable de cuantías mínimas, ¿de acuerdo? Incluso, ¿por qué no?, por concejalías, por consejerías, ¿de acuerdo?, que tienen asignado un presupuesto, y que haya efectivamente unas medidas de control posterior, porque nada valen las cláusulas sociales, nada valen los contratos reservados
si luego no hay un control de la ejecución, y somos muy dados muchas veces a esta cuestión, ¿verdad? A poner todo el acento en la puesta en marcha y olvidar ese control posterior en la ejecución. Bien, y no me estoy inventando nada, porque ya en el año 2016, es decir, que en el Acuerdo 44-2016, la Junta de Castilla y León así lo hacía. Por lo tanto, esta es una recomendación, también incluso doy la pista hasta donde se puede ir a buscar. Bien. El segundo elemento que quería comentar de esta disposición adicional 4 es que ya lo he avanzado antes, ¿no? Es no solo esa posibilidad de reservar contratos en su totalidad, sino reservar lotes de los mismos. Esto es muy importante. Tengamos en cuenta que la nueva ley ha supuesto un cambio en la normativa en cuanto a los lotes y ha dado un giro a lo que había antes. Ahora es obligatorio dividir en lotes, salvo que se motive en contrario. Bien, ¿por qué? Única y exclusivamente por una motivación, por la incorporación de las pequeñas y medianas empresas, dice la norma y dice la doctrina. Bien, pero podríamos añadir también por la incorporación de todo este tejido empresarial, que no dejan de ser pequeñas y medianas empresas en muchos casos, ¿de acuerdo? Aunque, como el caso de los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, tengan un tratamiento diferenciado a nivel regulatorio, ¿de acuerdo? Pero tengamos en cuenta, por tanto, que esto tiene como finalidad la incorporación de las pymes y de estas empresas. Bien, pues aquí hagamos las cosas bien. Si nosotros decimos, como administración pública, como poder adjudicador, voy a reservar la limpieza, tengamos en cuenta que si, por ejemplo, no hacemos una correcta división en lotes o reservamos la totalidad del contrato, muchas de estas empresas se verán impedidas a participar en el mismo por una sencilla razón, porque si el convenio colectivo o la normativa laboral en cuestión obliga a la subrogación del personal, la incorporación de ese personal al seno de la empresa puede hacerle perder su calificación de centro especial de empleo, por ejemplo, por el número de trabajadores que incorpora como derivado de la subrogación, que no son personas con discapacidad. Por lo tanto, muchas veces nos encontraremos que si hacemos eso y no lo hacemos inteligentemente, estudiando antes el tejido empresarial, de acuerdo, de la región, por ejemplo, a qué sectores se dedica, de actividad, etcétera, podemos encontrarnos con un contrato desierto, ¿vale? Y estaremos simplemente por esta falta de conocimiento, estas pequeñas cuestiones, pues, cometiendo un craso error, ¿no? Porque no estaremos cumpliendo los objetivos y además no estaremos tampoco cumpliendo el fin. Por lo tanto, tengamos en cuenta de este modo los lotes como herramienta para evitar esto, porque si en vez de reservar la totalidad del contrato, reservamos aquellos lotes donde vemos que nuestro tejido empresarial, al que podemos legalmente y con soporte legal, sin ninguna duda, reservarle una serie de contratos, va a poder tener acceso sin poner en riesgo sus condiciones, de acuerdo, especiales. Bien, el tercer elemento que quería comentar, que ya es obvio, es el de los operadores económicos destinatarios de esta reserva. ¿De qué reserva? Vuelvo a incidir, de la reserva de la disposición adicional 4, ¿de acuerdo? Bien, ¿quiénes son? Pues las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social. Luego me referiré a las cooperativas en la disposición adicional 48. Bien. El carácter de centro especial de empleo o de empresa de inserción, ya también lo ha dicho también Aragón, de acuerdo, es una condición de capacidad, no de solvencia. Esto ya es un poco más técnico, digamos que es la condición para acceder, la posibilidad a acceder al contrato, la capacidad que hay que cumplir, no la persona jurídica que hay que tener, no la solvencia, es decir, cuánta actividad ha realizado, cuánto capital social, eso está en otra fase, en la fase intermedia. Digamos que tenemos la fase de admisión, donde admitimos a las empresas, la fase de valoración, adjudicación, una fase intermedia y por último la fase de ejecución. Bien, pues estas son condicionantes legales de actitud. Y como tal, si se forman en UTE, mensaje por tanto ahora al sector privado, si se forman en UTE para adquirir solvencia, que sepan que el primer filtro, el de admisibilidad, lo tienen que tener todas y cada una de las empresas, ¿de acuerdo?, que forman esa UTE. Por lo tanto, es una condición de actitud y no se opera aquí esa regla de acumulación que hay en la contratación pública, de acumulación de la solvencia. Es decir, yo te presto parte de mi solvencia, ¿de acuerdo?, parte de mis recursos. Bien.
El cuarto elemento que quería destacar es el carácter de contrato reservado. Esto es obvio, es una obviedad, pero debo decirla, deberá constar en el anuncio de licitación. Y luego en mis conclusiones haré referencia, les comentaba que tenía 4 apartados, el último conclusiones, a unas cuestiones también de carácter práctico. El quinto elemento que quiero comentar de esta disposición adicional cuarta es que no procederá la exigencia de garantía definitiva. ¿De acuerdo? Esta es una de las importantes novedades de la ley. Por lo tanto, esto es una puerta, una vía, una posibilidad, una facilitación de la entrada, ¿de acuerdo? Y también con amparo legal. Por lo tanto, no exijamos garantía definitiva a estas empresas, que se puede hacer, sí, con motivación justificada suficientemente en el expediente de contratación. Por lo tanto, aquí se invierte la regla, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta este elemento. Por lo tanto, son cuestiones, como digo, elementales estas 5 que tenemos que tener en cuenta. Pasemos ahora a la reserva de contratos establecida o recogida en la disposición adicional 48. Bien. Quiero decir, y decía antes, que la Ley de Contratos del Sector Público supone una ampliación de las capacidades y de las posibilidades de los contratos reservados. Esta novedad legislativa que ahora voy a comentar anteriormente no existía. Es una novedad explotable, muy explotable, ¿de acuerdo? Y es la novedad, y en este caso, retomando las palabras del presidente de Asarta, Ruperto, incipiente. Incipiente en su aplicación. Y, insisto, consejero, directora de Economía Social, concejal de Gijón, es una oportunidad muy importante para estudiarla y para favorecer el tejido empresarial. ¿Y qué tejido empresarial? El tejido empresarial local, porque tengamos en cuenta que, por regla general, y eso no lo podemos evitar, es decir, no podemos meter una cláusula de arraigo territorial, como ya todos saben, eso es nulo de pleno derecho conforme a la normativa europea, pero la práctica nos da la razón o nos da los datos cuando nos dice que, utilizando este tipo de políticas, lo normal, lo habitual es que se dé esa localización, de acuerdo, de las empresas que intervienen, que van a optar a esos contratos. Es decir, ¿puede venir alguien de la Comunidad Autónoma de Andalucía? Por supuesto. ¿Es lo habitual? Pues va a ser que no, ¿de acuerdo? Es igual que cuando yo decía utilicemos la cláusula social para luchar contra el paro de personas mayores de larga duración, para luchar contra la infrarrepresentación en el caso de que haya brecha de género, para luchar contra el paro juvenil. Cuando nosotros tiramos de la lista del paro, ¿de acuerdo?, ese paro es muy difícil que para un contrato de servicios del tipo que fuere provenga de... Vuelvo a decir, por citar alguna, la más quizás no lejana, pero vamos, la Comunidad Autónoma de Andalucía. No, será probablemente personas que están en la lista del paro en la región, ¿de acuerdo? Por lo tanto, o, bueno, pues en las comunidades autónomas colindantes. En definitiva, son medidas que podemos utilizar. Bien, volvamos a esa reserva de contratos de la disposición adicional 48. Importante, muy importante. Quiero hacer una distinción primera. La reserva de contratos de la disposición adicional cuarta es obligatoria por ley. Sí o sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es una cuestión de voluntad, es decir, de querer y también de saber cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Es una cuestión imperativa por ley. Sin embargo, la reserva de contratos de la disposición adicional 48 no es imperativa. Por lo tanto, aquí sí que tiene que darse esa necesidad de confluencia de intereses, de acuerdo, de expectativas, que hablábamos antes, para que efectivamente eso se produzca. Bien, y hay que saber, y esto es muy importante, de acuerdo, cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica. Bien. De hecho, esta posibilidad se recoge con carácter excepcional y se exigen para ellos una serie de requisitos. Excepcional, pero habilitado legalmente. Disposición adicional 48. ¿De acuerdo? Norma de consenso establecida en las Cortes Generales, ¿de acuerdo?, por la confluencia, en este caso, de distintos partidos políticos, dio lugar a la norma de mayor consenso tras la transición española, que es la Ley de Contratos. 1080 enmiendas, de las que 955 fueron aceptadas o transaccionadas. No hay una norma igual en el seno de nuestro ordenamiento jurídico actualmente. ¿Por qué? Lo he dicho antes, por dos motivos. 20% del PIB y
de media aproximadamente el 40% del presupuesto de las administraciones públicas. Bien, veamos esos requisitos. Voy a centrarme en 4. Los he diferenciado en 4 tipos de requisitos. Unos de carácter objetivo, y esto es esta gran novedad de la ley, que es la reserva de contratos, son solo de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud, ¿de acuerdo? ¿Y a quién? A determinadas organizaciones. Luego entraré, por tanto, en los requisitos objetivos. Bien, estos tipos de contratos son contratos de suministros recogidos en el anexo 4 de la ley, ¿de acuerdo? Y, por tanto, a diferencia de los anteriores, esta disposición adicional es básica. Esto quiere decir que no puede ser ampliable a otros tipos de contratos, a otros CPVs, ni por las autonomías, ni por la autonomía local, ni por las entidades locales, a diferencia del anterior, que sí se podía. Vemos las distintas posibilidades y hasta dónde podemos llegar, ¿de acuerdo? Bien, no son pocos estos anexos, estos CPV recogidos en el anexo número 4 de la ley. Y citaré algunos: servicios sociales y de salud y conexos, servicios sociales educativos, sanitarios y culturales, seguridad social de afiliación obligatoria, servicios de hostelería y restaurante, servicios administrativos y servicios gubernamentales, prestación de servicios para la comunidad. Bueno, podríamos seguir. Servicios de investigación y seguridad, servicios internacionales, servicios de correos, servicios diversos. Es decir, hay un amplio abanico, ¿de acuerdo?, para estas cooperativas, para estos grupos empresariales pequeñas empresas, a veces no tan pequeñas, ¿de acuerdo?, que efectivamente están luchando por hacerse un hueco en el mercado. Y tengamos en cuenta una cuestión: el hueco en el mercado público de la contratación pública maneja esos datos que al inicio decía: 20% del Producto Interior Bruto e, insisto, hasta un 40, un 50% del presupuesto. Yo le diría aquí a los responsables que tienen competencias que lo primero son los datos. Para los datos, convertirlos en información. Primera pregunta: ¿cuánto gastamos a través de la contratación pública? ¿Lo sabemos? Eso es importantísimo. Si gastamos un 40%, pensemos que una sola herramienta de actuación administrativa, un cuello de botella, nos está sirviendo para hacer el 40% de nuestras políticas, y no el 40%, insisto, porque, como sabemos, no se gestiona todo el presupuesto para hacer políticas, solo una parte del mismo. 2. ¿Cuántos trabajadores están adscritos a nuestros contratos? ¿Qué tipo? ¿Qué categoría? Hombres, mujeres, ¿de acuerdo? ¿Generamos empleo o no generamos empleo? Es decir, hay que convertir los datos de la contratación pública en información para tomar decisiones. Bien. Por lo tanto, reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud. He citado algunos, a grosso modo y rápido, para determinadas organizaciones. Y ya lo he dicho, no pueden caer, porque en este caso esta disposición adicional sí tiene carácter básico, en otros suministros, en otras obras o en otros servicios diferentes. Esto es importante. Requisitos subjetivos, por lo tanto, aterrizamos en las empresas. Bien, la reserva podrá efectuarse, en este caso, en favor de entidades que reúnan, y dice la ley, todas y cada una de estas características, que son las empresas con alma que hoy nos acompañan, ¿vale? Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público, por lo tanto, que tenga un objeto social, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Podríamos resumir, estoy resumiendo, que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización, o que la redistribución de esos beneficios sea con arreglo a criterios de participación. Pues estamos hablando de cooperativas, por ejemplo. Que las estructuras de dirección o propiedad se enmarquen dentro o recaigan dentro de los propios empleados o en principios de participación. Bueno, todo esto lo conocen seguro las empresas del sector que hoy nos acompañan, lo conocen evidentemente mucho mejor que yo mismo, ¿de acuerdo? Porque es su día a día. Y aquí hay un límite temporal que tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, que no se haya adjudicado a la organización un contrato del mismo tipo de los servicios en cuestión en los 3 años anteriores. Y alguien podrá decir, pero entonces esto solo puede durar 3 años. Bien, solo puede durar 3 años para una empresa, pero estaremos favoreciendo la economía social, estaremos favoreciendo la rotación,
estaremos favoreciendo, como decía el consejero, la creación de nuevas empresas en este sector, de este tipo. Es decir, sí, hay un límite temporal, es decir, no puedo volver a renovar, por decirlo de algún modo, una adjudicación si en los 3 años anteriores he sido adjudicatario. Bien, ¿por qué? Porque esta reserva de contratos, que es nueva de la ley, que es novedosa de nuestro ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo?, es una contrarresta uno de los principios generales básicos de la contratación pública establecido en las directivas de la Unión Europea desde que tenemos uso razón, que es la concurrencia competitiva. Pero la ley nos habilita a esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no veamos tampoco, que es a donde yo voy, esta limitación temporal como algo completamente negativo. No, no lo es, porque dará posibilidad a la rotación y a la creación de nuevas empresas. Y aquí traigo a colación que la ley también incorpora ventajas y novedades, ¿de acuerdo?, para la incorporación de empresas de nueva creación al mercado de la contratación pública. Así es, por ejemplo, que, entendiendo por empresas de nueva creación, aquellas que tengan una vigencia inferior a 5 años. A estas empresas no se les podrá pedir determinados requisitos de solvencia por imperativo legal, ¿de acuerdo?, para facilitar, ¿de acuerdo?, el acceso de estas empresas a la contratación y para evitar aquello que era la pescadilla que se mordía la cola. Yo no puedo acceder a este contrato público porque no tengo solvencia y resulta que no adquiero solvencia porque no accedo a contratos públicos. Un poco lo que pasa, ¿verdad?, con el mercado laboral. Lo mismo con los jóvenes, ¿no? Se pide experiencia, pero no adquieren experiencia porque no acaban alcanzando un puesto de trabajo. Bien. Requisitos temporales también, porque el anterior era un requisito subjetivo. No se puede adjudicar un contrato de este tipo a una empresa, ¿de acuerdo?, que en los 3 años anteriores haya prestado el mismo servicio. Pero además hay un requisito temporal para los propios contratos, y es que estos contratos no podrán durar más de 3 años. Y no estoy hablando de empresas de inserción, por si alguien hace la equiparación. No, aquí estoy hablando de las empresas de inserción. Se incorporan a la disposición adicional 4ª, igual que los centros especiales de empleo. ¿De acuerdo? Bien. Esto es otra cosa, nueva. Bien. Una duración máxima de 3 años, incluidas las prórrogas. Lo normal es que los contratos públicos tengan una vigencia. Bueno, lo normal. La ley permite o homogeneiza la duración de los contratos públicos a 5 años. Por regla general, hay excepciones, pero podríamos decir que esa es la regla de la nueva ley. Bien, en estos casos, incluidas las prórrogas, podemos estar hablando de 3 años. ¿De acuerdo? Bueno, pues un poco para que esta reserva de contratos no haga excesivo daño a esa necesidad de rotación, a esa también, ¿por qué no?, necesidad de creación de nuevas empresas y a esa limitación, a esa discriminación positiva que podríamos decir en favor de estas empresas, contrarrestando el principio general de concurrencia competitiva y libre mercado. Bien. Y requisitos formales, ya lo he dicho antes. Los requisitos formales, de acuerdo, pasan porque el anuncio de licitación se haga referencia a la disposición adicional habilitante. Bien, voy a llegar ya a mis conclusiones en estos últimos minutos que me faltan. Y quiero, como decía antes, y con esta charla breve me sirve para remover conciencias, activar almas y generar expectativas, yo me daré por satisfecho. Conclusiones. Recordemos, la ley de contratos consolida y amplía los contratos reservados, consolida en la disposición adicional 4ª, amplía en la disposición adicional 48. Refuerza la obligación de reservar un porcentaje mínimo en esa disposición adicional 4ª a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, hasta el punto que establece una cláusula supletoria de salvaguarda para el caso de que, en este caso, el acuerdo del Consejo de Ministros no se dé. Acordémonos, no tiene carácter básico, permite a las entidades locales y a las comunidades autónomas ampliar esa reserva, ¿por qué no?, a otras cuestiones debidamente motivadas, y tampoco se encuentra limitado en cuanto a porcentajes o cuantías estas entidades. Extiende la posibilidad de reserva, y esto es importante, y es esa ampliación, y estoy hablando ahora de la 48, a otras organizaciones cuando se cumplan los requisitos que he mencionado. Bien. ¿Y qué o cuáles son los cambios? Porque claro, esto es difícil. Pues miren ustedes, no es difícil. Los cambios respecto a una licitación no reservada son muy pocos y muy sencillos. Bien. Evidentemente, poner en el objeto del contrato, cuando definimos lo que queremos contratar, que se trata de una cuestión reservada, ¿de acuerdo? Ya si estamos
para una o ambas de las, es decir, para centros especiales de empleo, me refiero aquí, y o empresas de inserción. ¿De acuerdo? También, si estamos en el caso de la disposición adicional 48, de estas entidades, donde se recoge normalmente el objeto del contrato. Pues miren ustedes, en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, evidentemente en el informe de necesidad también, o de idoneidad, ¿no?, de la contratación. Evidentemente esto ya lo ha anunciado, y me reitero, o sea, en el anuncio de licitación, ¿de acuerdo?, con la cita de la disposición adicional habilitante, uno u otro caso. Evidentemente se ha de exigir esa capacidad de la que hablaba. ¿Cómo? Pues mediante la inscripción en el registro normalmente autonómico correspondiente, que acredita el carácter, de acuerdo, de esa empresa social, o bien sus estatutos, etcétera. Es decir, ¿y esto dónde se va a pedir? Pues mire usted, es simplemente una cláusula que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Acordémonos, no se podrá exigir garantía en la disposición adicional 4, sí se podrá exigir en la 48. Mi recomendación es que no se haga. ¿Por qué? Porque podremos aplicar el artículo 107.1, que nos dice que, fijémonos, coincide con los objetos sociales del anexo que antes citaba, del anexo 4, que nos dice que se podrá eximir de la procedencia, o sea, de la exigencia de garantía definitiva, de acuerdo, cuando se trate de contratos que se refieran a prestación de servicios sociales o a la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, o sea, blanco y en botella. La propia ley me habilita a no pedir tampoco, de acuerdo, garantía definitiva. Facilitemos el acceso de estas entidades, de acuerdo, a estos contratos. Y, evidentemente, pues ya lo he dicho, el cumplimiento de los requisitos para el caso de las empresas de la disposición adicional 48. El resto es exactamente igual que cualquier otra licitación. Exactamente igual. No hay mucho más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que hay que dotarse de una serie de herramientas que tengan un carácter no solo de mandato, digamos, político, sino también que desciendan a un nivel técnico, ¿de acuerdo?, que sean conformadas por el conjunto de las organizaciones públicas y privadas aquí representadas y que permitan desde esa posibilidad de descender a nivel técnico, que sean utilizadas con conocimiento de causa y con sabiduría, con saber hacer, por los técnicos responsables. Porque órganos de contratación hay muchos, no solo a nivel local. No sé cuántos concejos hay, 90 y algo me decían ayer, 78, iba a decir 98, 78, gracias, consejero. 78, no solo por las entidades locales, sino que en el seno, por ejemplo, de una administración autonómica, como puede ser el Gobierno de Asturias, también hay muchas unidades de contratación. Por lo tanto, hay que no solo hacer un mandato político a través de un acuerdo, sino, como decía antes, atar desde el punto de vista práctico tanto los medios de control como las posibilidades de utilización. Apostando también por dos medidas. Una ya la he citado, esa división en lotes, no lo olvidemos, para evitar los impedimentos de que estos centros especiales de empleo, por ejemplo, puedan acceder a contratos derivados por la obligatoriedad de subrogarse en una cantidad de trabajadores sobre la que no tienen capacidad porque pierden su calificación de centros especiales o podrían perder su calificación de centros especiales, y apostando, y esto también es muy importante, por la subcontratación como condición de ejecución de los contratos. De manera que, por ejemplo, en nuestros contratos no reservados, de alguna manera pongamos como condición especial de ejecución que la subcontratación se pueda hacer con empresas, de acuerdo, de estos sectores reservados. Por mi parte, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy amables.